Carta abierta a los católicos perplejos, de Monseñor Lefebvre. Capítulo 8. Del Catecismo holandés a Pierres Vivantes. Entre los católicos he escuchado a menudo y sigo escuchando esta observación: nos quieren imponer una nueva religión. ¿Es una exageración? Los modernistas, que tantos han infiltrado en la iglesia y tienen la voz cantante, primero trataron de tranquilizar a los católicos diciéndoles: nada de eso, tenéis esa impresión porque por motivos necesarios se han cambiado las formas antiguas por otras. Ya no se puede rezar igual que antes. Había que sacar el polvo, adoptar una lengua que puedan entender los hombres de nuestro tiempo, abrirse hacia nuestros hermanos separados. Pero, por supuesto, nada ha cambiado. Luego fueron menos prudentes y los más atrevidos hicieron declaraciones en grupos pequeños con gente a favor de su causa o públicamente. Un sacerdote, como el padre Cardonel, se movía por todas partes anunciando un nuevo cristianismo que discutía la famosa trascendencia según la cual Dios es el monarca universal y se declaraba partidario abierto del modernismo de Loisi. Cito: si has nacido en una familia católica, el catecismo que has aprendido es un esqueleto de la fe. Nuestro cristianismo se manifiesta mejor de forma neocapitalista. Fin de cita. El cardenal Suenens, después de haber reconstruido la iglesia a su modo, exhortaba a abrirse a un pluralismo teológico más amplio y exigía el establecimiento de una jerarquía de las verdades, para establecer lo que hay que creer mucho, lo que hay que creer un poco y lo que no tiene importancia. En 1973, en el arzobispado de París, el padre Bernard Felliet daba un curso de manera oficial dentro del marco de la formación cristiana de los adultos, en el cual decía una y otra vez, cito: Cristo no venció a la muerte, sino que murió a manos de la muerte. En el plano de la vida, Cristo fue vencido y todos nosotros también lo seremos. Eso quiere decir que la fe no está justificada por nada y va a ser ese grito de protesta contra este universo que se acaba con la percepción de lo absurdo, como acabamos de decir, con la conciencia de la condenación y con la realidad de la nada. Fin de cita. Podría citar un número considerable de este tipo de declaraciones que provocaron revuelos más o menos grandes y fueron más o menos desaprobadas, aunque no siempre. Pero el pueblo cristiano, en su gran mayoría, desconocía esas manifestaciones. Si se enteraba de ellas por los periódicos, pensaba que eran abusos sin ningún carácter general y que no ponían en tela de juicio su propia fe. Ahora, el pueblo cristiano ha comenzado a hacerse preguntas al encontrar en manos de sus hijos textos de catecismo que ya no exponen la doctrina católica como se enseñaba de modo inmemorial. Todos los nuevos catecismos están inspirados en mayor o menor grado en el Catecismo holandés, publicado por primera vez en 1966. Las proposiciones contenidas en esta obra parecían tan ambiguas que el Papa le encargó a una comisión de cardenales que la examinara. El examen se hizo en Gazzada, Lombardía, en abril de 1967. Esta comisión señaló 10 puntos sobre los que aconsejaba que la Santa Sede exigiera modificaciones. Era como decir, al modo posconciliar, que esos puntos estaban en desacuerdo con la doctrina de la Iglesia. Años antes los habrían condenado rotundamente, y el catecismo holandés habría sido puesto en el índice de libros prohibidos, porque esos errores u omisiones señalados conciernen a lo esencial de la fe. ¿Qué hay en este catecismo? El catecismo holandés ignora a los ángeles y supone que las almas humanas no son creadas inmediatamente por Dios. Da a entender que el pecado original no fue transmitido por nuestros primeros padres a todos sus descendientes, sino que es algo que contraen los hombres por el hecho de vivir en la comunidad humana, en la que reina el mal. El pecado original tendría en cierto modo un carácter de epidemia. En ese catecismo no se afirma la virginidad de María, no se dice que nuestro Señor murió por nuestros pecados, ni que fue enviado por su Padre para esto, ni que la gracia divina se nos ha restituido a ese precio. Por consiguiente, la misa
se presenta como un banquete y no como un sacrificio. No se afirma de manera clara ni la presencia real de Cristo, ni la realidad de la transubstanciación. Desaparecen de la enseñanza la infalibilidad de la Iglesia y el hecho de que posea la verdad. También desaparece la posibilidad de que la inteligencia humana pueda expresar y alcanzar los misterios revelados, llegando al agnosticismo y al relativismo. Se le quita importancia al ministerio sacerdotal, porque se considera que la dignidad de los obispos es una delegación que les confía el pueblo de Dios y que su magisterio sería como una sanción de lo que cree la comunidad de los fieles. El sumo pontífice pierde su poder pleno, supremo y universal. La Santísima Trinidad, el misterio de las tres personas divinas, no se explica de modo satisfactorio. La comisión criticó también la exposición del catecismo sobre la eficacia de los sacramentos, la definición del milagro y la suerte de las almas justas después de la muerte, y señaló las oscuridades en la explicación de las leyes morales y de las soluciones de casos de conciencia, en las que se hace poco caso de la indisolubilidad del matrimonio. Con eso basta para decir que es una obra perversa y considerablemente peligrosa para la fe, incluso si todo lo demás es bueno y laudable. Nada tiene de sorprendente, porque los modernistas siempre han mezclado lo verdadero y lo falso, como observaba firmemente San Pío X. Ahora bien, sin esperar el informe de la comisión e incluso adelantando los trabajos, los promotores del libro hicieron publicar traducciones en varias lenguas y el texto nunca se modificó después. A veces se agregaba el dictamen de la comisión y a veces no. Después hablaré del problema de la obediencia. ¿Quién desobedece en este asunto? ¿Quién denuncia ese catecismo? Los holandeses abrieron el camino, pero nosotros los hemos alcanzado muy pronto. No voy a explicar el desarrollo de la catequesis francesa, sino que me voy a detener más bien en su última manifestación, la colección católica de documentos privilegiados de la fe, titulada Pierres Vivantes, y la avalancha de otros recorridos catequísticos. Para respetar la definición de la palabra catequesis o catecismo, ostensiblemente empleada en todos los documentos, deberían estar en forma de preguntas y respuestas, pero se abandona esa forma que permitía un estudio sistemático del contenido de la fe y casi nunca se dan respuestas. Pierres Vivantes se guarda de hacer afirmaciones, salvo las de las proposiciones nuevas, insólitas y ajenas a la tradición. Cuando se evocan los dogmas, se hace como si fueran creencias particulares de una parte de los hombres que el libro llama los cristianos, que pone al mismo nivel que los judíos, los protestantes, los budistas e incluso los agnósticos y los ateos. En muchos lugares se invita a los animadores de catequesis a hacer que el niño abrace una religión, sin importar cuál. Además, los niños tienen que escuchar a los incrédulos, que tienen mucho que enseñarles. Lo importante es hacer equipo, ayudarse entre compañeros de clase y preparar para el mañana las luchas sociales en las que habrá que comprometerse hasta con los comunistas, como lo explica la edificante historia de Magdalena del Brel, esbozada en Pierres Vivantes y contada a lo largo del libro en algunos puntos. Otro santo que se da como ejemplo a los niños es Martin Luther King, y se elogia a Marx y a Proudhon como grandes defensores de la clase obrera, que parece que vienen de fuera de la iglesia. Al parecer, la iglesia hubiese deseado emprender esa lucha, pero no supo cómo hacerlo y se contentó con denunciar la injusticia. Todo esto es lo que se les enseña a los niños. Pero la manera de desacreditar a las Sagradas Escrituras, obra del Espíritu Santo, es aún más grave. Se podría esperar que la colección de textos de la Biblia empezase por los que se refieren a la creación del mundo y del hombre, pero en Pierres Vivantes empieza con el libro del Éxodo y con ese título Dios crea a su pueblo. ¿Cómo no se van a sentir los católicos más perplejos aún, desconcertados y escandalizados con un cambio semejante de lenguaje? Hay que llegar al primer libro de Samuel para ver un regreso hacia el libro del Génesis y enterarse de que Dios no ha creado el mundo. No estoy inventando tampoco, dice así, cito: el autor de este relato de la creación se pregunta lo mismo que muchas personas: ¿cómo comenzó el mundo? Unos creyentes reflexionaron y uno de ellos compuso un poema. Fin de cita. Luego, en la corte de Salomón,
Otros sabios reflexionaron sobre el problema del mal y para explicarlo escribieron un relato con imágenes, y así es como se explica la tentación por obra de la serpiente y la caída de Adán y de Eva. Pero no se habla del castigo, porque ahí se interrumpe el texto. Dios no castiga, igual que la nueva iglesia que ya no condena, salvo a los que siguen fieles a la tradición. El pecado original, que está entre comillas, es una enfermedad de nacimiento, una enfermedad que data desde los orígenes de la humanidad, algo muy vago e inexplicable. Por supuesto, así se desmorona toda la religión. Si ya no se puede dar una respuesta a lo que se refiere al problema del mal, ya no vale la pena predicar, ni decir misas, ni confesar. ¿Quién nos va a escuchar? El Nuevo Testamento comienza en Pentecostés. Se resalta esta primera comunidad que lanza un grito de fe. Luego esos primeros cristianos recuerdan y la historia de nuestro Señor se va dibujando poco a poco, saliendo de las brumas de la memoria de aquellos cristianos, empezando por el final, la cena y el Gólgota. Luego se expone la vida pública y finalmente la infancia de Jesucristo con este título ambiguo. Los primeros discípulos narran la infancia de Jesús. Sobre estas bases, los recorridos dan a entender fácilmente que los evangelios de la infancia de Jesús son una piadosa leyenda, como las leyendas que acostumbraban a hacer los pueblos antiguos cuando redactaban la biografía de sus hombres ilustres. Además, Pierres Vivantes data tardíamente a los evangelios, reduciendo su credibilidad, y en un cuadro tendencioso muestra a los apóstoles y a sus sucesores predicando, celebrando y enseñando, antes de reinterpretar la vida de Jesús a partir de sus propias vidas. Es una inversión total. Las experiencias personales de los apóstoles se convierten en el origen de la revelación, en lugar de ser la revelación la que modela sus pensamientos y sus vidas. Sobre las postrimerías, Pierres Vivantes mantiene una confusión inquietante. ¿Qué es el alma? Esto es lo que dice, cito: para correr es necesario el aliento. El aliento es necesario para terminar las cosas difíciles. Cuando alguien muere, se dice, rindió su último aliento. El aliento es la vida íntima de cada uno. También se dice el alma. Fin de cita. En otro capítulo, se asimila el alma al corazón que late y ama. El corazón es también el asiento de la conciencia. ¿Cómo hay que interpretarlo? ¿En qué consiste la muerte? Los autores del libro no se pronuncian sobre el tema. Cito: para algunos, la muerte es cuando la vida se para definitivamente. Otros piensan que se puede vivir incluso después de la muerte, pero no saben si es seguro. Y otros están muy seguros de que hay una vida después. Los cristianos son de esos. Fin de cita. Pero si el que sigue los cursos de catecismo ya es cristiano, ¿por qué se habla de los cristianos en tercera persona en lugar de decir claramente: nosotros sabemos que hay una vida eterna y que el alma no muere? El cielo también se trata de modo equívoco. Cito: los cristianos hablan a veces del cielo para referirse a la alegría perfecta de estar con Dios para siempre después de la muerte. Eso es el cielo, el reino de Dios, la vida eterna y el reino de la paz. Fin de cita. Esta explicación es muy hipotética. Parece que se trata de un modo de hablar, de una metáfora que usan los católicos para tranquilizarse. Nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido el cielo si guardamos sus mandamientos, y la Iglesia siempre lo ha definido como un lugar de felicidad perfecta, en el que los ángeles y los elegidos ven a Dios y lo poseen para siempre. Esta catequesis representa una clara distancia en relación a los catecismos. Lo único que se consigue es una falta de confianza en las verdades enseñadas y una desmovilización espiritual. ¿De qué vale resistir a los instintos y seguir un camino estrecho si no sabemos muy bien qué nos espera después de la muerte? El católico no busca en sus sacerdotes o en sus obispos indicaciones para hacerse una idea de Dios, del mundo o de las postrimerías, sino que les pregunta qué debe hacer y qué tiene que creer. Si los sacerdotes le responden con una serie de propuestas y proyectos de vida, no le queda más que formarse su religión personal y así se hace protestante. Esa catequesis hace que los niños se conviertan en pequeños protestantes. La clave de la reforma es eliminar las certezas. Se critica a los católicos que tienen certezas y que las guardan como un avaro su tesoro.
se los tacha de egoístas y atiborrados. Hoy hay que abrirse a las opiniones contrarias, admitir las diferencias, respetar las ideas de los masones, de los marxistas, de los musulmanes y hasta de los animistas. Dialogar con el error es la señal de una vida santa. Todo está permitido. Ya he mencionado las consecuencias de la nueva definición del matrimonio. No son puras hipótesis, sino que le pueden suceder al que tome esa definición al pie de la letra, y no han tardado mucho en realizarse, si juzgamos por la licencia de las costumbres que cada día se difunde más. Pero lo que más consterna es ver que esta catequesis apoya todo eso. Veamos un material catequético, como se dice ahora, publicado en Lyon en 1972, con imprimatur y destinado a los educadores. El título: He aquí al hombre. La parte dedicada a la moral dice lo siguiente, cito: Jesús no tuvo la intención de dejar a la posteridad una moral política o sexual, o de ninguna otra índole. La única exigencia que queda es el amor de los hombres entre sí. Para lo demás, hay libertad para expresar ese amor que se siente hacia nuestros semejantes, eligiendo la mejor manera y según las circunstancias. Fin de cita. El capítulo sobre la pureza da las aplicaciones de esta ley general. Después de haber explicado, despreciando el Génesis, que el vestido apareció solo tardíamente, como signo de una posición social y de una dignidad, y para desempeñar un papel de disimulación, se define a la pureza así, cito: ser puro es estar en el orden natural y ser fiel a la naturaleza. Ser puro es estar en armonía y en paz con la tierra y con los hombres. Es estar de acuerdo, sin resistencia ni violencia, con las grandes fuerzas de la naturaleza. Fin de cita. Y luego viene una pregunta y una respuesta. Cito: ¿esa pureza es compatible con la de los cristianos? No solo es compatible, sino que es necesaria para ser realmente humana y cristiana. Jesucristo no repudió ni rechazó ninguno de esos descubrimientos ni de esas adquisiciones que son el fruto de la larga búsqueda de los pueblos, sino que al contrario, vino para darles una prolongación extraordinaria. No he venido a abolir, sino a cumplir. Fin de cita. Para apoyar sus afirmaciones, los autores dan como ejemplo a María Magdalena. Cito: en esa asamblea, ella era la que era pura, porque amó mucho y profundamente. Fin de cita. De este modo, se desfigura el Evangelio. Solo se fijan en el pecado de María Magdalena y en su vida disoluta. El perdón que le otorga nuestro Señor se presenta como una aprobación de su vida pasada, sin tener en cuenta la exhortación divina de «Vete y no peques más», que se encuentra en el capítulo 8 de San Juan, versículo 11. Ni el firme propósito que condujo a la que había sido pecadora hasta el Calvario, fiel a su Maestro para el resto de sus días. Ningún freno detiene a este libro repugnante. Cito: ¿se puede tener relaciones con una muchacha incluso sabiendo perfectamente que solo es por diversión o para saber que es una mujer? Fin de cita. Y responden, cito: plantear así el problema de las leyes de la pureza es indigno de un verdadero hombre, de un hombre que ama y de un cristiano. Significaría imponerle al hombre una soga al cuello y un yugo intolerable, sabiendo que Cristo vino precisamente para librarnos del yugo pesado de las leyes. ¿Mi yugo es suave y mi carga ligera? Fin de cita. Hay que ver cómo se interpretan las palabras más sagradas para pervertir a las almas. De San Agustín, por ejemplo, no se acuerdan más que de una frase: ama y haz lo que quieras. He recibido alguno de estos libros vergonzosos publicados en Canadá. Solo se habla de sexo y con letras grandes, la sexualidad vivida en la fe, la promoción sexual, etc. Los dibujos son absolutamente repugnantes. Parece que a toda costa quieren infundir en los niños el deseo y la obsesión del sexo y hacerles creer que en la vida no hay nada más. Muchos padres católicos protestaron y reclamaron, pero no hubo nada que hacer, por una buena razón. En la última página de esos catecismos se lee que están aprobados por la Comisión de Catequesis. El permiso para imprimirlos, por más sorprendente que sea, lo había dado el presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza Religiosa de Quebec. Otro catecismo, aprobado por el episcopado canadiense, invita a los niños a que rompan con todo, con sus padres, con la tradición, con la sociedad, para encontrar su personalidad,
ahogada con todos esos vínculos y liberarse de los complejos que vienen de la sociedad y de la familia. Buscando siempre una justificación en el Evangelio, los que dan este tipo de consejos pretenden que Jesucristo vivió esas rupturas y que así fue como se reveló como el Hijo de Dios. Así que Cristo es quien quiere que hagamos lo mismo. ¿Se puede adoptar una concepción tan contraria a la religión católica bajo el disfraz de la autoridad episcopal? En lugar de hablar de ruptura, se tendría que hablar de los vínculos que tenemos que buscar porque constituyen nuestra vida. El amor de Dios, ¿qué es sino un lazo con Dios, una obediencia a Él y a sus mandamientos? El vínculo con los padres y el amor a ellos son vínculos de vida y no de muerte, pero se le presentan al niño como algo que lo ahoga y le oprime, que disminuye su personalidad y de lo que tiene que liberarse. No, los padres no pueden dejar que corrompan de este modo a sus hijos. Lo digo con toda franqueza, no pueden mandar a sus hijos a esos catecismos que les hacen perder la fe.